Bueno, hice un análisis rápido que lo publiqué en el blog, que contenía lo que yo pensaba que era mi opinión técnica sobre la reforma de la ley de costas. He decidido unas cuestiones. Posiblemente mejor que empezar yo artículo por artículo a decir lo que pienso y lo que me parece y dar aquí una clase de derecho administrativo, es que conteste a las preguntas que me ha hecho la asociación y después pues hacemos coloquio o lo que queráis. Que yo recuerde una pregunta que me ha hecho la asociación es cómo puede afectar esta reforma a la servidumbre de tránsito, donde hay muchos vecinos que han puesto muros perimetrales de protección de la parcela. Actualmente se pueden hacer muy pocas obras en la servidumbre de tránsito, solamente las que exijan el ornato y la higiene. No se pueden hacer obras de consolidación. Por ejemplo, si tenemos un muro y ese muro se deteriora o se cae, pues prácticamente no se puede coger y reconstruir el muro, porque eso ya se considera que es una obra nueva, etc. Tanto las obras de la servidumbre de protección, que están muy restringidas, como las obras de la servidumbre de tránsito, que están muy restringidas en la ley actual, digamos que experimentan una cierta suavización con este proyecto. Y entonces en la servidumbre de tránsito, que es la pregunta que me han hecho, se podrán hacer obras de reconstrucción y obras de mejora que hasta este momento no eran posibles. Como la servidumbre de protección coincide con la servidumbre de tránsito en los primeros 6 metros, las limitaciones de la servidumbre de tránsito se aplican también. Y este proyecto introduce unas limitaciones a las obras nuevas de la servidumbre de protección, que serán también de aplicación al tránsito, que dice que las obras nuevas que se hagan tendrán que contar con una certificación de eficiencia energética, que de momento está un poco en el aire en qué consiste, que supongo que es un requisito que ha introducido este texto para congraciarse con grupos críticos conservacionistas y ecologistas que le están acusando de cargarse las playas e introducir ladrillos en las playas, y entiendo yo que por lavar su conciencia quizá es por lo que han introducido estas condiciones que no se pueden aplicar a cualquier tipo de obra que se haga en la servidumbre de protección, supongo, porque si lo que queremos hacer es la reconstrucción de un muro, ahí no hay ninguna energía eléctrica, ni hay consumo de agua, ni hay nada que pueda tener una certificación de eficiencia energética. Entonces supongo que dejarán tranquilísimamente a la gente construir un muro. Lo que no se puede hacer es aumentar el volumen. Y la limitación que hay también es que si se hace una obra de este tipo, el incremento de valor de la vivienda o del edificio a efectos de expropiación pues no se tendrá en cuenta, cosa que ahora mismo no es el problema y que no nos interesa. Otra cuestión que se ha planteado es en qué manera se pueden beneficiar los vecinos de las nuevas definiciones del dominio público en su versión playa en cuanto a las viviendas que están construidas sobre zonas que se pueden considerar dunas muertas, dunas inmóviles, dunas que están fijadas por la vegetación y que no tienen relación con la playa, no tienen interacción con la playa. Aquí hay un conflicto muy extenso que se explica de la siguiente manera. La ley de costas introdujo una ampliación muy generosa del concepto legal de playa para incluir la duna, pero todas las dunas. La duna que está en movimiento, la duna que está fija, todas las dunas. El motivo es que dicen que la duna actúa como un reservorio de arena de la playa, entonces cuando sopla fuerte el viento de levantes se lleva esa arena para el interior, pero se queda depositada en la duna en momentos en los cuales cambia el viento, de poniente, en invierno, etc. Vuelve esa arena a la playa y con este mecanismo se consigue el equilibrio, en teoría, de la línea de costa y un concepto que se puso muy de moda en los últimos años, que es el esponjamiento de la costa. Esto es lo que llaman el esponjamiento de la costa. Como esto resultaba muy brutal y muy expansivo, porque de la misma forma que una playa, lo que se llama la playa seca, puede tener 40, 50 metros, 60 metros, el cordón dunar asociado a la playa puede tener 200 o 300 metros tranquilísimamente. Y esto
introduce una afección dramática en la población. El reglamento de costas introdujo una limitación, y esa limitación decía: las dunas que estén fijadas por la vegetación y que no tengan interacción con la playa, es decir, que ya no estén cumpliendo con esa función de reservorio de arena de la playa, porque de ahí ni salga arena de vuelta para la playa, ni se reciba tampoco arena, porque esa arena está fija, estas dunas no son dominio público. Y esto en teoría pues era un alivio de una definición muy expansiva y muy problemática. Los tribunales, en la práctica de los conflictos que ha habido sobre la ley de costas en España, han decidido no hacer absolutamente el menor caso de esa limitación introducida en el reglamento de costas. Es decir, los abogados veníamos y decimos: mire usted, su señoría, que es que estas viviendas están en una zona de dunas fijadas por la vegetación que no constituyen dominio público con arreglo al reglamento de costas. Sentencia: esto a mí me da igual, porque como la ley de costas dice que son todas las dunas, entonces yo me quedo con lo que dice la ley. Esto es una duna, me da igual que sea una duna muerta, medio muerta, viva, agonizante, fijada por la vegetación o no. Esto es dominio público y usted pierde el pleito y su cliente pierde la casa. El 4 de mayo hicimos una reunión, el presidente de la plataforma y yo, aquí hay los sitios, con el director general de Costas en su despacho de Madrid, para hablar de la reforma, de cómo creíamos nosotros que había que hacer la reforma. Sabéis que nosotros habíamos escrito un texto, un proyecto de reforma de ley de costas en 2009, y una de las cosas que le dijimos era justamente esto que acabo de contar. Le decíamos: mire, tenga en cuenta que se está produciendo aquí un desfase, porque claro, el ordenamiento jurídico saca las dunas muertas del concepto de dominio público natural, y sin embargo los tribunales están insistiendo: haga usted el favor de coger esto, sacarlo del reglamento, no sacarlo, sino copiarlo del reglamento y ponerlo en la ley. Y eso es lo que ha hecho. Eso es lo que ha hecho. Pues nos ha hecho caso. Entonces, como nos ha hecho caso, ahora la definición de dominio público natural tipo playa ha experimentado una limitación. Esa limitación es que ahora ya sí que se va a poder decir que esos espacios que están formados por dunas fijadas por la vegetación, dunas muertas, dunas que no dan arena a la playa ni la reciben, van a dejar de ser dominio público. Y entonces, teóricamente, y yo le explico por qué es teóricamente, los propietarios que tengan unas viviendas o unos edificios en esas zonas encima de arena de dunas fijadas por la vegetación, pues se podrían sacudir la definición de dominio público y quitársela de encima. Otra cosa en la que también nos hizo caso el director general de Costas al redactar la reforma de este artículo, el artículo 3.1b, que es algo que aquí afecta menos, pero que lo comento, que es sacar de la definición de dominio público natural las formaciones de materiales sueltos, es decir, de arena, hechas por medios artificiales. Es muy contradictorio que en la definición del dominio público natural se incluya un amontonamiento de arena de origen artificial. Pero eso es lo que dice la ley en este momento. Y eso significa mucho en la práctica. Eso significa en la práctica que vienen con un camión, y esto ha sucedido, esto no es una improvisación ni una teoría, es que ha sucedido. Vienen con un camión, nos tiran arena en nuestra propiedad y nos dicen: ahora mismo esto es dominio público natural porque yo aquí he tirado arena. Y esto ha sucedido. Esto es una forma de abusar de la ley, de abusar del poder y de abusar de los ciudadanos. Entonces, esto lo ha suprimido el anteproyecto de ley. Ahora, en cuanto a la posibilidad práctica y concreta, con nombre y apellidos, de que los vecinos puedan beneficiarse de esa nueva definición del dominio público natural, encuentro un problema espantoso. Yo desde el principio, que empezamos con los temas de la reforma, dije
que la clave estaba en el artículo 4.5 de la Ley de Costas. El artículo 4.5. El artículo 4 de la Ley de Costas recoge una serie de conceptos que se incluyen dentro del llamado dominio público artificial. Son espacios que no son dominio público natural, son espacios que no son una playa, son espacios que no son alcanzados por los temporales, pero son espacios que son dominio público. O sea, esta Ley de Costas es la primera que distingue entre el dominio público natural, que se define por la presencia de arena o alcance de los temporales, y el dominio público artificial, que se define por una serie de conceptos, son los acantilados, los terrenos que yo haya comprado para sumarlos al dominio público, y en cuanto al artículo 4.5, los terrenos que han perdido su primitivo carácter de zona marítimo-terrestre o playa. Esto significa que si yo modifico a la baja las definiciones del dominio público y yo cambio esas definiciones y las restringo, de manera que el dominio público natural me refiero. Es decir, si yo hago más pequeña la definición legal de una playa, si yo hago más pequeña la definición legal de zona marítimo-terrestre, que es el alcance de los temporales, esto da exactamente igual. Exactamente igual. Porque los terrenos que han perdido su primitivo carácter de zona marítimo-terrestre o playa continúan siendo dominio público, en este caso dominio público artificial, pero prácticamente con el mismo régimen. ¿Esto se entiende? No se entiende, lo voy a explicar otra vez, A ver, desde que se inventó el carácter público de la costa, que fue en 1880, el dominio público está conformado por, primero, la primera definición legal fue el alcance de las mareas, después se prolongó el alcance de los temporales, después se incluyó la playa, y todo esto formaba un concepto legal que era el concepto de dominio público. El dominio público es como la plaza del pueblo, es como las calles y las carreteras, es un espacio de todos. Hasta la última ley de costa, antes de esta, la de 69, pues esto es muy obvio y muy tautológico. El dominio público era dominio público, que era dominio público, pero que era dominio público natural, definido por unos conceptos físicos, por unos conceptos del paisaje, playa o temporales. Esta ley de costas viene con una novedad, la ley de costas del 88, la que está en vigor, y esa novedad consiste en que se introduce junto con esos conceptos de toda la vida del dominio público natural que están recogidos en el artículo 3º, y repito, playa o temporales, otra serie de conceptos nuevos que conforman unos espacios que se adhieren, que se pegan, que se adicionan al dominio público natural en algunos casos, que los profesores le llaman dominio público artificial, y que están formados por una serie de conceptos nuevos que no tienen nada que ver con el paisaje. Imaginemos, por ejemplo, cuando Cristina Narbona era ministra, ella inició, incluso aquí en Denia, inició unas acciones tendentes a comprar la finca de la Torre del Cherno. Pues hay un expediente que yo lo tengo en mi despacho, en el cual el Ministerio quería comprar esa finca para sumarla al dominio público. Esa finca no es una playa, esa finca no es zona marítimo terrestre, no llega a los temporales, pero si el Ministerio compra esa finca y dice, la declaro dominio público, que está colindante con el dominio público, es dominio público. Y es dominio público del artículo 4º, porque el artículo 4º de la Ley de Costas dice que si el gobierno compra un espacio lindante con el dominio público natural y lo integra en el dominio público, aunque no sea dominio público natural, porque no lo es, será dominio público. Otro concepto de estos nuevos del dominio público artificial son los terrenos
que por cualquier motivo hayan perdido su primitivo carácter de dominio público natural. Entonces imaginemos que hay, pongo por caso, una zona de arrecifes en donde llegaba el temporal, como desde donde yo estoy hasta la puerta de entrada a la sala. Imaginemos que hay una obra pública, por ejemplo, que ponen ahí unos espigones, o que ponen un club náutico, o que ponen cualquier tipo de obra de la clase que fuera, que hace que el temporal ya no llegue hasta donde está la puerta. El temporal va a llegar, puesto que el mar va a estar mucho más alejado, el temporal va a llegar menos profundamente dentro de la tierra, por ejemplo, hasta la primera línea de sillas. Entonces quiere decir que todo el terreno que hay detrás, con arreglo al artículo 4.5, ese terreno ha perdido el carácter que tuvo en su momento de dominio público natural, porque ya no llegan las olas. Entonces lo que dice la ley es que ese espacio sigue siendo exactamente igual dominio público. ¿Se entiende un poco mejor ahora? Entonces, si yo modifico las definiciones legales del dominio público, se produce un efecto parecido. Es un efecto que ya no tiene un origen físico, sino legal. Sí, ahora ya no soy yo el temporal que retrocede, no, es que yo mismo modifico la definición legal del dominio público natural. Y ahora digo, las dunas muertas ya no son más dominio público natural. Eso no es ningún motivo para que los vecinos que están en las dunas muertas se empiecen a tirar cohetes de contentos, porque lo único que significa en principio es que pasa de ser dominio público natural a ser dominio público artificial. Con las leyes anteriores, cuando sucedía una cosa de estas, cuando sucedía una cosa así, el terreno sobrante tenía otro destino, pasaba al patrimonio del Estado. Luego el patrimonio del Estado podía negociar con él lo que quisiera, etc. Pero en este momento eso no es así. Por ese motivo, desde que empezamos con la reforma de la ley de costas, yo dije que la clave estaba en el artículo 4.5, porque si no se suprimía el artículo 4.5, a mí me da igual que me cambien o no las definiciones del dominio público natural. Es que me da exactamente igual, o casi, que mi casa, que mi suelo sea dominio público natural o artificial. Va a venir Rosa de los Ríos y me biciclao una alcayata para poner un cuadro o un diploma, me va a poner una sanción. Exactamente igual. Bueno, toda esta explicación tiene por objeto que se entienda por qué motivo hoy por hoy esta reforma o yo no lo he entendido o no puede significar nada concreto en favor de los vecinos en cuanto a las nuevas definiciones del dominio público. Porque hay una disposición adicional quinta en este anteproyecto de reforma que dice: los antiguos propietarios que se vean beneficiados por las nuevas definiciones del dominio público marítimo terrestre que se exponen en esta ley, podrán reclamar sus propiedades, sus antiguas propiedades, ante la jurisdicción civil. Y esto suena muy bien, y además a mí me suena muy bien que sea la jurisdicción civil, porque la jurisdicción civil no tiene los vicios de los cuales mejor no hablar en público de la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero ese mismo artículo que dice que los propietarios podrán recuperar sus antiguas propiedades mediante una reclamación ante la jurisdicción civil, dice también sin perjuicio del artículo 4.5. Y como dice sin perjuicio del artículo 4.5, es un callejón sin salida que yo no creo que pueda pasar el filtro de los letrados de las Cortes o de quien sea que tenga que poner un poco de coherencia en ese texto, porque así es absolutamente imposible. Repito, disposición adicional quinta: los antiguos propietarios podrán reclamar sus propiedades cuando se vean afectadas por los cambios de las definiciones que introduce esta ley
en el dominio público marítimo terrestre, pero sin perjuicio del artículo 4.5. Eso quiere decir que yo podría exigir, es que ni así, pero bueno, podría exigir que el juez civil dijera esto ya no es más dominio público natural, pero la única consecuencia sería que sería dominio público artificial, con lo cual no vamos absolutamente a ningún sitio. Solamente hay una forma de entender esto andando por el filo de la navaja y conteniendo la respiración a ver si es así. Y esa única forma sería nada más y nada menos que la de volver al antiguo concepto anterior a la ley de costas y ya en teoría superado y olvidado de los enclaves privados dentro del dominio público. No lo quiero complicar mucho, pero los enclaves privados dentro del dominio público eran unas situaciones que había con la ley de costas anterior, cuando los deslindes no tenían un efecto directamente civil contra la propiedad, porque el que yo perdiera mi propiedad lo tenía que decir un juez civil, y había conflictos civiles, había procedimientos civiles entre el Estado y los particulares, y algunos lo ganaban los particulares. Incluso, no voy a explicar en qué casos lo ganaban los particulares, porque esto sí que se complica entonces mucho, pero se daba esa situación. Y había un montón de casos en los cuales había enclaves privados dentro del dominio público, habiendo un deslinde y una línea que decía esto es dominio público, aquí había en medio una casa, y esa casa seguía siendo privada como una isla dentro del dominio público. A mí no se me ocurre otra forma de entender la disposición adicional quinta de este anteproyecto de ley, nada más que así. Pero es una fórmula muy rara y muy inesperada, porque cuando hicieron la ley de costas, dijeron, como el artículo 132.2 de la Constitución dice que las playas y la zona marítimo terrestre son dominio público, eso quiere decir que ya no puede haber nunca más enclaves privados dentro del dominio público. Y ese es el motivo por el cual la disposición transitoria primera, punto 1 de esta ley de costas vigente, dice que esos señores que tenían esas islas, esos enclaves privados dentro del dominio público que eran propiedad, dejan de tenerlo y pasan a tener la ya famosa concesión de 30 años por 30 años, que sí que respeta que eso es dominio público. Entonces, para terminar con este apartado, supongo que en algún momento alguien introducirá algún sentido de coherencia en esta parte de la reforma, porque yo os puedo asegurar que esto no lo entiendo. O sea, la disposición adicional quinta la tienen que aclarar mucho. Yo no estoy seguro de que ellos mismos sepan qué es lo que han escrito, ni que ellos mismos lo entiendan. Entonces, teóricamente, esto es una fantástica noticia para los que están encima de las lunas muertas, pero en la práctica es que no hay un camino de sacarle un partido concreto a esta nueva definición, a esta nueva situación. En cuanto a la consulta... Una pregunta sobre esto, nada más. Sí. El caso contrario del ejemplo que has puesto tú, unas dunas muertas que se convierten en vivas por actuaciones en espigones o actuaciones en dejaciones en las playas rellenas con arena. ¿Eso cómo se come? Eso se come como que sin más ni más y sin ninguna complicación, la Administración de Costas tramitaría un deslinde, apreciaría que hay un cambio de circunstancias. Se podría discutir ahora con la nueva redacción si ese cambio de circunstancias tiene un origen artificial, y entonces ahora eso digamos que se puede defender un poco mejor que hasta ahora, pero yo considero que siguiendo la inercia, que es una inercia muy poderosa que tienen ellos, apreciarían con mucha tranquilidad y con mucha rutina que hay una zona de dunas en movimiento que entra en conflicto con ocupaciones privadas, que la intentarían declarar o declararían como dominio público natural, y que el trabajo de los afectados sería
el impugnar esa declaración diciendo que se trata, sí, es cierto que son dunas que se han formado sin que venga un camión a volcarlas, pero el origen es artificial y si se puede demostrar el nexo de causalidad, pues ahí hay una pequeña opción, pequeña. El Ayuntamiento de Denia me ha dicho, el mar lo da, el mar lo quita, y me he quedado frío, claro. El mar lo da, el mar lo quita. Eso es una transposición a la ley de costa del Antiguo Testamento, cuando se refería al Santo Job, pero la ley de costa tiene sus peculiaridades con respecto al libro sagrado. Por eso yo estoy de acuerdo con esto. Bueno, me han preguntado también en qué manera puede afectar este proyecto de reforma, anteproyecto de reforma, a los planes de ordenación urbana que están en trámite, o a los instrumentos de planeamiento que están en trámite. La ley de costas establece un informe preceptivo y vinculante de la Dirección General de Costas con el Ministerio de Medio Ambiente en la tramitación de todos los instrumentos de planificación del territorio de los municipios con el litoral, como es el caso de Denia. Entonces, siempre que Costas emite su informe preceptivo y vinculante, pues emite un informe diciendo todo esto que se ha quedado en el dominio público, usted me lo va a declarar fuera de la ordenación, todo esto que se ha declarado, que se ha quedado en la servidumbre de protección, si pueden también exigen que se quede fuera de ordenación. Yo he visto incluso informes cuando era director general de Costa, don José Fernández Pérez, de los cuales invitaba, en el mismo informe, invitaba al ayuntamiento afectado a derribar todo lo que había construido en la servidumbre de protección, llegando a unos convenios, a unos acuerdos con Costa, etcétera, etcétera. Bueno, ahora hay un posible cambio o un futuro cambio en el marco regulatorio, en las definiciones, en el dominio público, y no se modifica la definición y la extensión de la servidumbre legal, de servidumbre de tránsito y de protección, pero bueno, en el dominio público sí. Y entonces, efectivamente, sí, lo que hay que hacer es pedirle a los gestores urbanísticos, a los que están llevando la tramitación de los expedientes, que a vista de la situación, tan pronto como se apruebe la reforma, pero incluso casi antes de que se apruebe la reforma, para evitar el peligro de que se apruebe un plan de ordenación urbana con una legislación que se va a quedar obsoleta pronto, que estos que están tramitando el plan de ordenación urbana, que sabéis que primero lo aprueba inicialmente el ayuntamiento y con posterioridad la consellería, pues que pidan nuevos informes. Ya tienen que pedir nuevos informes. Y sería idóneo que se pidiera la suspensión de los procedimientos para que no pase eso, porque sería una pena que se aprobara un plan de ordenación urbana que incorporase unas restricciones duras para la primera línea, cuando la base legal de esas restricciones duras pues se va a modificar a la baja en algún tiempo, en un tiempo que supone breve, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que hacerlo, hay que intentar que se suspenda la tramitación y sobre todo que se pidan informes nuevos. Lo que pasa es que Costa no puede emitir los informes nuevos hasta que el proyecto no se haya transformado en una ley, que me imagino que será cuestión de meses. Me han dicho hoy que el anteproyecto de ley va a salir ya por fin de forma inminente del Consejo de Ministros para las Cortes, forma de proyecto para su tramitación, porque ya pasó por el Consejo Económico y Social y los informes que tenían que dar pues ya los dieron. ¿Y qué más se preguntaba? Yo tengo una pregunta. Vamos a ver. En la zona nuestra en particular, como todos los aquí presentes saben, el problema que tenemos es que tenemos un deslinde aprobado en el año 77 y un deslinde provisional del año 95. Y la pregunta es, con esta propuesta de modificación de la ley de costas, ¿qué deslinde es el que va a subsistir? ¿El que hay en proyecto que no está aprobado o el que está aprobado del año 77? Aunque ellos estén trabajando con el deslinde provisional del año 95.
hacer una propuesta de limitación. Esa propuesta de limitación, hay una disposición transitoria en la ley de costas, o el reglamento, que dice que será la que se tendrá en cuenta a la hora de los informes para los planes de ordenación urbana. Esto no es muy riguroso, porque eso no es más que una propuesta, pero es que el reglamento de costas lo hicieron ellos, y para dotarse de eficacia y restringir al máximo los derechos de los ciudadanos y los derechos de los demás. Por lo cual, lo que están haciendo tiene poco sentido y tiene poca base legal y tiene realmente poca seriedad, porque algo tan serio como la incorporación de una delimitación del dominio público o de una segura de protección en un plan de ordenación urbana debería de fundamentarse en un deslinde que estuviera aprobado mediante orden ministerial y no en una propuesta, que no deja de ser una pura propuesta. Porque además es que eso se transforma en normas urbanísticas. Antes de que haya una limitación derivada de la ley de costas y derivada del deslinde, te introducen una limitación derivada del plan de ordenación urbana que reproduce como normas urbanísticas de las limitaciones de la ley de costas, antes de que se apruebe el deslinde. Igual ni se aprueba, porque esto igual ni se aprueba. Otra cosa que hace, que resulta particularmente abusiva con los delindes provisionales o las propuestas de delimitación, es que aplican sin ningún tipo de vergüenza ni moderación la suspensión de licencias urbanísticas y la suspensión de autorizaciones y concesiones dentro del dominio público provisionalmente delimitado. Y esto es muy grave y muy gordo, porque la ley sí que establece esas limitaciones. Bueno, en el caso de la suspensión de la licencia de obras de los reglamentos, la ley no dice nada de eso, el reglamento de costas. Pero eso está pensado para unos expedientes administrativos que se tramiten dentro de un plazo humanamente razonable. Humanamente razonable son 2 años, que es la limitación que tienen hoy por ley los expedientes de deslinde. No es humanamente razonable tramitar un expediente por término de 17 años, como sucede aquí, y sobre todo no es razonable ni es digno, no es digno, el mantener una suspensión provisional de licencias durante toda una generación, casi durante 17 años o más. Y eso está pasando por todo el país. Y hay algunos casos que son particularmente graves. Yo tengo un asunto en el cual hay una casa que estaba en estado de deterioro, que estaban los vándalos, que quemaron las puertas, que quemaron las ventanas, que rompieron la valla perimetral, que hicieron pintadas por dentro y por fuera y que hicieron todo. Y cuando la familia quería hacer las obras, como es lógico y normal, para poner puertas nuevas y ventanas nuevas, viene en Costas y le dice que no, porque como hace 17 años también que están en una propuesta de limitación y hay suspensión, entonces ellos no pueden. Pero claro, la cosa es más grave, porque como está comprendida entre la antigua y la nueva delimitación del dominio público, tiene derecho a la concesión cuando se apruebe el deslinde. Pero la concesión se da con el mantenimiento de los usos existentes de vivienda. Y si yo no puedo hacer uso de vivienda porque me han quemado la puerta y Costas no me deja que ponga una puerta nueva, no me deja que haga uso de vivienda, cuando se apruebe el deslinde y vaya a pedir la concesión me dirá, no, es que usted no estaba haciendo uso de su casa. Y funciona así. Funciona así. Sí, es que la perversión que se puede producir en estas situaciones, en casos particulares, digamos que no tiene fondo, ni techo, no tiene. Entonces, ahora yo me imagino que lo que tendrían que hacer sería archivar los expedientes que datan de los años 90, del principio de los años 90, e iniciar cuando tocará expedientes nuevos. En Alicante, ciudad donde por lo visto se pasa divinamente, hay un retraso impresionante en la tramitación de los expedientes. Hay muchísimo retraso. O sea, es la provincia que... O sea, el deslinde está prácticamente terminado en toda España,
pero en Alicante está al 50% o estaba al 50% hacía poco tiempo. Ese es el motivo por el cual están tramitando expedientes de todo un término municipal entero y completo para correr. Por ejemplo, ahora el Campello está en trámite, o el de Javea, que lo hicieron de un tirón los 14 kilómetros todos juntos. Esto y la reforma del 2002, cuando dijeron los expedientes tienen que tramitar en 24 meses, tiene un efecto sobre los delincuentes vuestros de Denia que están paralizados y que están causando esos efectos que he dicho. Y claro, esto, y espérate que he perdido el hilo, tiene el efecto de que como los expedientes nuevos se tienen que tramitar en 24 meses, están corriendo con los expedientes nuevos porque se les aplica la caducidad. La caducidad quiere decir que si pasan los 24 meses no vale ya lo que han hecho, lo tienen que tramitar de nuevo, tienen que empezar desde cero. Entonces, la consecuencia de esto es que nunca jamás, por lo menos hasta que no termine la tramitación de los expedientes iniciados después del 2002, que son los que tienen la limitación de 24 meses, se van a meter con los vuestros para nada. Para nada. O sea, vosotros podéis estar 35.000 años esperando con la suspensión provisional de licencia hasta que estos señores se den cuenta de que tienen una obligación de tramitar los expedientes. Tramiten todos los expedientes iniciados después del 2002, que son los que tienen que hacer en 24 meses y si no les falla, y una vez que se haya hecho todo eso, entonces se acordarán de vosotros, lo cual puede no ser tan requete malo, porque entre las muchas carambolas que se producen aquí, una de ellas es que os podéis beneficiar y salir de los poquísimos de las nuevas definiciones del dominio público. O sea, yo cuando estuve hablando con el director general de Costas le dije, la pregunta es clave, le dije, ¿esto va a ser retroactivo? ¿Estas definiciones nuevas van a ser retroactivas? ¿Se van a aplicar a situaciones? Y dice, no. Esto en todo caso será de aplicación al 4% de deslindes que quedan todavía por aprobarse o por tramitarse, entre los cuales están los vuestros. Vale, una pregunta. ¿Por qué se considera que en el término municipal de Denia no hay un deslinde aprobado? ¿Por qué se considera de que no está deslindado el término municipal de Denia si hay un deslinde aprobado en el año 77? Y quieren hacerlo uno nuevo en el 95 porque no hay un deslinde. Esto no acabo de entender. No, eso es una rutina de ellos. Ellos tienen, con arreglo a las definiciones nuevas, que ya no lo son, pero las definiciones nuevas de la Ley de Costa de 1988, es decir, la ley vigente, ellos tienen la obligación de tramitar deslindes nuevos en todo el territorio y es lo que han hecho. O sea, no es que no reconozcan que hay un deslinde, sí que lo reconocen y lo hay, pero no hay un deslinde de la ley de 88. Entonces, cuando te cogen un expediente de deslinde, en la memoria justificativa de por qué se tramita el expediente siempre dice que simplemente las nuevas definiciones de la ley de Costa del 88 ya son motivo suficiente y eso es lo que están haciendo. Había más preguntas, más consultas por escrito, ¿no? Sí, yo quería preguntarte otra. Vamos a ver, en este momento nosotros estamos en el limbo. O sea, ni tenemos el del 77 ni el del 95. Estamos en una situación, como bien has comentado tú, de que todas las licencias están suspendidas y aquí no hay nadie que te diga lo que debes o no debes hacer, puesto que estamos en esa situación. Llegado a ese punto, con arreglo a esta propuesta de modificación de la ley de costas, ¿qué es lo que deberíamos de pedir o pedir desde las instituciones oficiales del Ayuntamiento, por ejemplo? ¿Tendría que ir a la Jefatura de Costas de Alicante o al Ministerio de Madrid y decir qué planimetría es la que nos vais a aplicar? No, de momento lo que yo haría sería ir a Costas, iba a decir a la Jefatura de Costas, pero ahora mismo con el jefe provisional que hay no me atrevería. A Costas, y deberíais de llevar un informe de un folio explicando los desastres, las calamidades y las injusticias que se derivan de esa suspensión
provisional de licencias. Y los problemas prácticos que dan, también para los ayuntamientos, no solamente. O sea, hay que intentar presentar el problema no como un caprichito que tengo yo, que mire, no es que esto a mí me molesta, resuélvame el problema porque me molesta. Hay que intentar presentarlo, y es así, tampoco es una improvisación, un invento, como un problema que afecta a los intereses generales. Y efectivamente afecta a los intereses generales. El ayuntamiento, joder, si tiene un plan de ordenación urbana que permite darte licencia municipal de obra para que hagas algo y tener que estar un año, otro año, otro año, otro año, hasta 17 años no pudiendo darte la licencia porque los de costa no quieren, pues tampoco es muy cómodo. Entonces yo lo que haría sería plantear, pero plantear razonadamente, no diciendo, oiga, no, que quiero verle y le quiero contar una cosa. No, razonadamente, con la complicidad en sentido cordial y leal y honesto del ayuntamiento, para ir a costas y decirle, mire, archíveme estos expedientes, que no puede tener un expediente abierto todo el tiempo que quiera, porque además las perspectivas son de esperarse infinitamente hasta que hayan terminado todo lo que les queda, que es mucho, y hasta que no hayan acabado de lindar el último centímetro de lo nuevo, no van a seguir con esto. No van a seguir. Entonces yo creo que eso se puede hacer, se debe hacer y se puede plantear de una forma absolutamente razonable, a costas. Vamos a ver. Bueno, yo no quiero monopolizar esto, pero es que tengo muchas cosas que preguntar, pero ustedes, si quieren, pueden preguntar. A colación de esto, entonces, podríamos entender que en la playa de Les Neveses, hasta que no se pronuncien, no tenemos nada que hacer. Pero hay un caso singular que es el de la playa de Almadraba de Escoblets, que ahí se tramitó un deslinde el cual no se aprobó. Se llegó hasta ejecutar el acta de apeo, pero no se aprobó definitivamente. Como este deslinde sí que se ejecutó en el 2007, ¿deberíamos de entender los vecinos de Escoblets que el deslinde está caducado? No, porque ese deslinde se inició antes del 2002, se hizo el apeo en 2007, ¿no? Bueno, si se inició antes del 2002, no es de aplicación la institución de la caducidad. Hay también un cambio legislativo que se produjo en el 99 cuando se modificó la ley de procedimiento administrativo, que también podría dar lugar a que se aplicara la caducidad, y de hecho hay alguna sentencia, porque esa reforma de la ley de procedimiento administrativo introdujo un cambio en el precepto que regulaba la caducidad. Entonces hay alguna sentencia que da la caducidad por expediente de ley en esa época, pero si se inició antes, que creo que se inició antes también en el 99, no se puede decir que haya entrado en caducidad porque los tribunales no lo admiten. No es que no la haya, que sí que la hay, pero los tribunales no lo admiten. O sea, solo si se inició después del 2002 se da por caducado. Sí, sí. Una pregunta muy particular. Yo soy presidente de comunidad de hace 12 años. Solo he visto en el periódico la raya roja que pasa por mi piscina. No tengo expediente ni aviso. ¿Eso qué quiere decir? ¿Estoy en la lista negra? ¿Estoy en el limbo? ¿Estoy peor que en el limbo? ¿O soy tú? Pero he visto la raya que pasa por la escalera de la piscina. Hay ciertas irregularidades que... Hay un inspector que pasa por ahí amenazando, eso es verdad. Hay ciertas irregularidades que cometen ellos, y esta misma mañana he estado leyendo un informe sobre el recurso de reposición de Oliva, en el cual el propio jefe de área, creo que era José Ramón Martínez Cordero, si no me confundo, en un informe sobre el recurso de reposición contra el deslinde de Oliva en la parte sur, sector 18 y sector 5, decía que no hay por qué notificar el deslinde a los que no son colindantes, a los que no son, que no sé si es el caso, igual no es el caso, a los que no son colindantes, es decir, a los que están afectados solamente por la servidumbre de protección. Esto es querer no saber, o no querer ver lo que dice la ley y el ordenamiento jurídico en su conjunto. O sea, de la misma forma que un señor que es muy devoto de una religión, del libro, ¿no? Judíos, musulmanes y cristianos, se coge su libro y fuera de su libro no hay nada más. Estos, que también son muy devotos de su ley de costas, dicen los tíos y tías: no,
la ley y el reglamento de costas no dicen que haya que emplazar a los que están en servidumbre de protección, que no son colindantes. Y les importa un pepino la ley de procedimiento administrativo común, que hasta donde yo sé también forma parte del ordenamiento jurídico del Estado. Y la Constitución, que tengo oído que también forma parte del ordenamiento jurídico del Estado. Esto no les importa nada. Esto es como una especie de secta peligrosa en donde hay unos señores que tienen muchísimo poder que dicen, si no está en mi libro, no existe. Y entonces hay mucha gente que no recibe notificaciones del RINDE siendo afectado y debiendo ser notificado, porque lo dice la ley de procedimiento administrativo, que se notificará a los interesados, artículo 58, las resoluciones que les afecten, etcétera, etcétera, bla, bla. Pero es que esto parte de que el reglamento de costas, que es donde está regulada la tramitación del expediente del RINDE, bastante mal regulada, pero muy mal, pero fatal. Esto lo han redactado ellos. Esto no ha pasado por las Cortes. Esto lo han escrito ellos, los ingenieros de costas, que con mucho respeto, pues tengo que discrepar de la altura técnica de la regulación del procedimiento del reglamento de costas. Entonces, ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Entonces, es posible que si el caso suyo es de eso, pues que además conscientemente, es que no le notifico porque no me da la gana y usted ya se apañará. Que tengamos la vivienda dentro de la zona de protección, de la servidumbre de protección, y queramos mantener alguna reforma para habilitar y para mantener tu vivienda, esta reforma nos va a beneficiar en algo, vamos a poder hacer algo más de lo que no podíamos hacer. Sí, va a beneficiar la reforma, establece unos criterios técnicamente difíciles de explicar porque son más de ingenieros y de arquitectos, pero son más tolerantes. Se pueden hacer más cosas. No se puede ampliar el volumen, no se pueden hacer obras nuevas, pero se pueden hacer, por ejemplo, ha habido mucho conflicto con el concepto de las obras de consolidación cuando había pilares que estaban en estado de deterioro y no dejaban reformar esos pilares porque decían que eso era una consolidación, que eso estaba prohibido. Tenéis que tener en cuenta una cuestión básica que no se sabe, la gente no la sabe, pero no es que no lo sabe la gente, es que no lo saben tampoco los políticos. Y es que es un problema invisible, y es el problema que condiciona todo este tema de la servidumbre de protección. En la servidumbre de protección el uso residencial está prohibido. Lo voy a decir otra vez para que resulte más cachondo. No, con la antigua, o sea, con la vigente ley. En la servidumbre de protección no se permiten los edificios destinados a vivienda o habitación. Están prohibidos en origen. El motivo de que haya toda una primera, segunda y tercera línea en servidumbre de protección de gente que está ahí viviendo, es una mera tolerancia que viene de un derecho transitorio. Ese derecho transitorio, más o menos, está en la transitoria cuarta. Si usted estaba haciendo un uso residencial ahí antes de la entrada en vigor de la ley de costas, excepcionalmente y transitoriamente a usted le vamos a autorizar a que siga haciéndolo. Mucha gente piensa que si yo tengo una vivienda en la servidumbre de protección, está vieja y la tiro abajo o se me quema, después ya no la puedo volver a rehacer. Sí que se puede. Lo que dice la transitoria cuarta es que los nuevos edificios se acomodarán en todo a las limitaciones de la ley, es decir, que no se podrá dedicar a uso de vivienda, se podrá poner otra cosa, pero una vivienda no. Y hay casos, por ejemplo, un asunto que me consultaron en La Manga, donde había un edificio de apartamentos y había una familia que tenía unos apartamentos y los alquilaba como apartamentos turísticos. Empezaron a no funcionar económicamente, pues les cambiaron el uso y ese uso pasó a oficina. Se alquilaron durante un tiempo como oficina, no había ningún problema. Cuando el tema de la oficina empezó a no gustarles por el negocio, ¿no?, y quisieron volver otra vez a hacer apartamentos turísticos, les dijeron que ya no podían porque habían perdido
el derecho transitorio al cambiar el uso. Entonces yo al director general de Costas, cuando fuimos a hablar con él, le dije, oiga, ¿usted sabe que aquí está prohibida la vivienda? Si tú echas una panorámica en España, cualquier postal de foto oblicua de la costa, ahí te muestra unas viviendas que están ahí, pues en urbanizaciones, en pueblos, en qué sé yo. Esa es la imagen de España, fuera, los turistas vienen aquí a comprar y nadie sospecha que eso realmente es un hecho prohibido. Es un hecho prohibido, la ley no permite esto. Lo tolera de momento y ese es el motivo por el cual están tan restringidas las obras en la servidumbre de protección, porque realmente lo que quieren es que llegue en teoría un momento en el cual todo eso se quede obsoleta. Cuando se lo comenté, esto es una anécdota, en fin, al director general, dice, no, eso no está prohibido. Sí, está prohibido. Sáquese la ley, mírelo, se saca la ley y lo mira. Dice, sí que es verdad, sí que está prohibido. Dice, pero esto no se está aplicando. Digo que no. Sí, se está aplicando. Se está aplicando con mucha dureza. Entonces, ahora se van a ampliar las posibilidades de hacer obras en la servidumbre de protección. Habrá que esperar a ver cómo queda el precepto. Quieren echar una mano, han introducido el tema de la eficiencia energética, pues ¿qué se le va a hacer? Pues habrá que introducir la eficiencia energética y al final, bueno, la tendencia es esa, vamos a ver cómo queda la redacción definitiva. ¿Y allí? Entonces, la reforma de los 75 años estamos igual, porque no hay nada claro, se puede escriturar la vivienda, se puede vender, se puede heredar, que hay algo de nuevo, ¿no? Porque según los diarios de la prensa, en 75 años vista hay una nueva ley. No sé si usted sabe algo. Actualmente, el plazo máximo de las concesiones del dominio público es de 30 años. ¿Pero a partir de cuándo? Actualmente. ¿A partir de cuándo? ¿Qué año? ¿Cuándo cumple? Un momento. Esto es explicar todo, Esto es explicar mucho. Actualmente, el periodo máximo para cualquier concesión dentro del dominio público es de 30 años. Cuando se produce un hecho expropiatorio, es decir, que yo pierdo mi propiedad como consecuencia de la ley de costas, se da como indemnización no una cantidad de dinero, sino una concesión. Esto es muy pobre como indemnización, pero es lo que es. Para que no sea tan sumamente poco, dijeron que eran 30 años prorrogables por otros 30. Vale. Ahora vamos a la cuestión de a partir de cuándo se cuenta. Hay varias situaciones distintas. Una situación es la de las viviendas o edificios o propiedades que ya estaban dentro del dominio público con un delito anterior y que por algún motivo, pues no había, por algún motivo, porque estaba protegido por el derecho por el registro de la propiedad, porque era una propiedad contrastada, no se había podido entrar a hacer actos de posesión por parte de la administración, quiere decir que se conservaba la propiedad civil. Entonces, cuando entra en vigor la ley de costas, esas propiedades que se hayan mantenido como privadas en el dominio público antes de la ley del 88, automáticamente se transforma en dominio público y había el derecho de pedir en algunas situaciones, dentro de un año, a partir de la entrada en vigor de la ley de costas, el derecho de concesión, que si se hubiera pedido, pues habría empezado a contar a partir de 1988. Otra situación distinta es la de las personas, ciudadanos, que tenían una propiedad que estaba fuera del dominio público con el delinde en vigor, con el delinde de la ley de costas anterior, del 69, estaba fuera del dominio público, se aprueba esta ley y entonces meten para dentro la línea y nos comen la propiedad y nos quitan la propiedad. En ese caso, es a partir de que se aprueba el deslinde el momento en el cual empieza a contar el plazo de la concesión de los 30 años. Y aquí ha habido una polémica y una evolución de los
tribunales, que la explico en un momento, porque claro, a ver, la transitoria primera apartado cuarto dice: los terrenos comprendidos entre la antigua y la nueva delimitación del dominio público se darán en concesión. Y el reglamento de costas dice que como esto en realidad es una expropiación, si los titulares no lo piden, la administración tendrá que dar la concesión de oficio. Si no lo piden los titulares dentro del plazo de un año. Entonces, como al principio ni siquiera informaban de la existencia de este derecho, que no lo conocía la gente, los titulares no lo pedían. Pero ellos tampoco lo daban de oficio. ¿Por qué? Pues porque lo que les gusta a ellos es poner la línea, no es complicarse la vida con problemas de derecho civil. Entonces se producía esa situación de limbo jurídico. Al cabo de 15 años, o 12, o 17 años, pues alguno más despierto decía: no, yo quiero que me den la concesión, y pedía la concesión. Vale. Entonces se producía, en cuanto a eso que has preguntado, que a partir de qué momento cuenta, se producía un conflicto en los tribunales, porque cuando le daban la concesión, el de costas decía: empieza a contar la concesión desde que hace 15 años o 17 años se aprobó el deslinde. Y el señor decía: no, la concesión tendrá que empezar a contar desde el día que usted me la otorga. ¿Cómo es eso? Y entonces, durante un periodo de tiempo, en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo le daba la razón al ciudadano. Y decía: usted que se ha creído, usted da la concesión hoy, pues empieza a partir de hoy. Pero claro, digamos que como la Audiencia Nacional pues está como está, y con esto lo digo todo, pues ya hay hace un año aproximadamente una sentencia en la cual se cambia este criterio y se adopta el criterio contrario, pegando un bandazo impresionante sin ningún tipo de justificación, excepto la que voy a contar ahora, y ya los tribunales están avalando que la concesión empieza a contar desde el momento en el que se aprobó el deslinde. Por ejemplo, en los Arenales del Sol el deslinde se aprobó en el 97 y nadie tiene la concesión. Entonces, el que vaya ahora a pedir la concesión, era de esto de la antigua y la nueva delimitación del dominio público, le van a decir que empezó a contar en el 97. Están utilizando un argumento insospechado, muy cauteloso, que dicen: es que no hay derecho a que si usted tiene un vecino que no lo nombra, porque ese vecino no existe nunca, pero dice: si usted tiene un vecino que pidió la concesión cuando le tocaba, es decir, cuando se aprobó el deslinde, dentro del plazo de un año que se aprobó el deslinde, le empezó a contar en aquel momento, cuando se aprobó el deslinde, hace 15 años, y entonces este señor va a tener menos tiempo de concesión que usted, porque usted ha estado todos estos 15 años disfrutando de la casa y además ahora empieza a contarle. Pero claro, ese razonamiento, aparte de que se basa en un vecino fantasmagórico que nunca existió, es un razonamiento que no tiene en cuenta que es obligación de la administración dar la concesión de oficio. Y en esas sentencias no se cita para nada esa obligación de la administración de dar la concesión de oficio. Y en cuanto al tema de los 75 años, esta reforma establece un cambio en el plazo máximo de las concesiones. Y se dice que el plazo máximo será de 75 años en vez de ser de 30. Esto yo creo que está pensado mucho más para aliviar la situación de los grandes negocios que se han empezado a hacer en el dominio público, especialmente el dominio público portuario, es decir, donde antes en los puertos había grúas y mercancías y ahora hay casinos, restaurantes y multicines. Hay, por ejemplo, una sentencia de una concesión en el puerto de Barcelona de un centro comercial que pide una concesión y le dice: mira, aquí la tiene 30 años. Y dice el del centro comercial, dice: ¿cómo 30 años? Yo no voy a amortizar la inversión en 30 años. Y dice: bueno, si lo quiere bien y si no se compra un logro, porque es lo que dice la ley. Entonces, yo creo que esto viene más para resolver este tipo de situaciones. Hay una de las disposiciones adicionales, creo que son adicionales de esta reforma, que dice, en su aplicación, me refiero porque es lo único que he visto que puede ser de aplicación a las concesiones estas indemnizatorias, que son las que nos interesan a nosotros, que dice que las concesiones en vigor, ¿qué dice? Las prórrogas de las concesiones en vigor, que tiene una redacción muy rebuscada.
se entenderán prorrogadas por 75 años, pero esto hay que pedirlo, dice que hay que pedir la prórroga en los 6 meses anteriores al vencimiento del plazo ordinario, en este caso sería el plazo de los 30 años. Es decir, la aplicación práctica de esto hay que depurarla y hay que explicarla mucho mejor. Una interpretación posible, con lo raro que está escrito todo, es que tenemos 30 años más una prórroga de 75, no tenemos 75 más 75, ¿eh? Pero bueno, esto es que está redactado de una forma que prefiero esperar a que se aclare para informar un poco mejor. De momento lo que seguro que no hay, es una reforma clara y bien expuesta de la transitoria primera, apartado primero, que es la que dice que son 30 años más 30 años. Y eso es lo que se echa en falta, que diga con claridad, mire, ya no van a ser 60 años globales, sino 125 lo que toque. Una pregunta. Esa concesión que se hace a 75 años afecta igual a las viviendas que estaban legales antes de la ley del 88 como las que se han hecho ilegales después de la ley del 88, los efectos exactamente igual. La diferencia en que las viviendas sean legales o ilegales no tiene que ver con los 75 años, tiene que ver con el derecho de concesión. Es decir, si yo he construido ilegalmente dentro del dominio público de manera indebida y he robado el dominio público, situaciones que se producen efectivamente, que las hay, pues no se debería tener ningún derecho de concesión, porque no hay un hecho expropiatorio, lo que hay es un robo por parte del ciudadano. Entonces, no tiene que haber concesión ni de 75 años ni de 60 años. En cambio, si estoy en una situación en la que mi vivienda era legal, mi vivienda era anterior, no solamente anterior a la ley de costas, sino que estaba fuera del dominio público, que yo la construí con licencia, que si yo cuando la construí y estaba afectada por la antigua servidumbre de salvamento tenía autorización de la Comandancia Marina, o no, si estaba fuera de la servidumbre de salvamento, que eran 20 metros, y cumple con todo eso, pues entonces me la quitan, me tendrán que indemnizar la expropiación mediante la concesión. Y eso de los 75 años y el régimen nuevo de que efectivamente se van a poder vender a terceros esas concesiones, esto sí que es un cambio muy importante. Hasta ahora el régimen práctico, o sea, la práctica administrativa en relación con el otorgamiento y el rescate de las concesiones, en algunos casos ha sido una villanía. Porque ellos dan la concesión, muchas veces le digo a la gente que me consulta tener mucho cuidado antes de pedir la concesión, porque cuando viene el de costas y te dice ven aquí que te voy a dar la concesión, a lo mejor hay que ponerse a temblar o salir huyendo en dirección contraria, porque lo que quieren hacer es dártela para rescatártela. No sé si conocéis el cuento de Hansel y Gretel, cuando dice la bruja ven, que tengo algo para ti. Komm, ich habe was zu essen für euch. Bueno, venid que tengo algo de comer para vosotros. Y esto es lo que dicen estos con el dedo huesudo de bruja, cuando dicen ven aquí nene o nena que te voy a dar la concesión. Porque cuando te dan la concesión de oficio, en muchos casos te la dan no porque se hayan vuelto buenos de repente, no es por eso, es porque tienen un proyecto de una obra pública y te la van a rescatar. Y si tú no tienes nada, si tú estás en esa situación de que hace 17 años que se aprobó el deslinde, no te han dado la concesión y estás en el ya famoso limbo jurídico, esa nada que tú tienes, ese humo que tú tienes, no te lo pueden quitar, no te lo pueden expropiar. Necesitan darte algo que tenga contenido jurídico para quitártelo, con la única finalidad de quitártelo. ¿Qué tiene que ver esto con lo de la compraventa, con lo de los 75 años? Tiene que ver que el precio de rescate que están aplicando, es decir, imaginemos que me quitan la propiedad y dicen, fuera, usted no tiene propiedad, véngase mañana que le doy la concesión. Voy mañana y me da la concesión. Me dicen, véngase
mañana otra vez que se la voy a quitar y se la pago, claro, porque el rescate de la concesión se tiene que pagar. Bueno, si he dicho antes que este mecanismo era una villanía, lo digo con muchísimo criterio, porque atender a ver si entendéis los criterios económicos que están aplicando para rescatar las concesiones, que son completamente fraudulentos. Cogen y aplican los criterios generales del reglamento de costas para el rescate de las concesiones ordinarias, que son las concesiones que se pueden pedir para vender paellas dentro del dominio público o para poner una caseta a la Cruz Roja, lo que se quiera. Imaginemos que Carlos Miralles dice: quiero eso, vender arroz negro, vender paellas en la playa de allá. Y coge y le da una concesión por 5 años. Y a los 2 años dice el de costas: no, porque es que me ha dicho Sebastián que el paseo marítimo, que tengo, pues ahora le rescato la concesión porque tengo que hacer el paseo marítimo. Y al rescatar la concesión, como él tenía derecho a 5 años y se la quito a los 2 años, le tengo que pagar, ¿no? ¿Qué le tengo que pagar? Dice el reglamento de costas que le tengo que pagar el valor no amortizado de las obras hasta que se termine la concesión, es decir, lo que se ha gastado el pobre en el aluminio y las tejas y todo eso, que no ha podido recuperar por el valor, la parte proporcional de esos 3 años a los cuales no le ha podido sacar ningún beneficio. Ahora bien, ¿alguien piensa que en ese mecanismo de rescate, en esa cuenta económica, se mete el valor del suelo? ¿Alguien piensa que al concesionario, a Carlos Miralles, le dice: y te voy a pagar tanto por el suelo? No. ¿Por qué? Porque el suelo es público. El suelo siempre fue del Estado. Ese mismo criterio es el que, de forma villana, se está aplicando a los propietarios, a los cuales se les quita su propiedad, que incluye el suelo, se les rescata, y cuando se les rescata, hasta donde yo sé, hacer un razonamiento que dice: no, es que el suelo no, porque el suelo es público. Pero oiga, si usted el suelo a mí me lo ha quitado también, ¿entendéis dónde está el fraude? Y por esta vía hay un miembro de la plataforma, un cliente del despacho en Cádiz, que si habéis visto la película Libres pero sin alas, el hombre habla y se le saltan las lágrimas, que es un señor que tiene una vivienda en parcela de 700-800 metros en primera línea. La casa es pequeña, la casa tiene 70 metros porque es un jubilado soltero, pero la vivienda tiene 700-800 metros. Y hay un proyecto de una obra pública y hay un proyecto de darle la concesión, además está escrito así: dársela para quitársela, para rescatársela. Y el precio del rescate son 136 euros. No 136.000, no, que es lo que yo pensaba, que se había equivocado. No, 136 euros es lo que le dan por la casa. Eso es lo que ya no va a poder ser posible. Por eso, cuando el gobierno socialista en el 2008, en diciembre, ya mandó al Congreso un proyecto de ley para que las concesiones se pudieran vender, me encontré en un avión con un senador del PP que me dijo: menudo cabreo tienen estos ingenieros de costas, menudo cabreo tienen, porque resulta que si las concesiones se pueden vender, pueden tener un precio de mercado. Y si pueden tener un precio de mercado, ya nunca más se podrán rescatar por el precio que ellos les dé la gana. Y este es el importante efecto beneficioso y dignificante que va a tener esta novedad de que las concesiones se puedan vender. Si además se alarga el plazo, el precio de mercado que van a tener a partir de ahora será superior. Y de esta manera, posiblemente se terminará, o no será tan temible, esa actitud de los funcionarios de costas cuando dicen: ven, nene, que te quiero dar la concesión, que tengo algo que darte para ti. Porque entonces le va a ser mucho más difícil, especialmente en esta coyuntura económica que tenemos, claro, le va a ser mucho más difícil decir con esa alegría que han estado hasta ahora diciendo: bueno, es que ahora te la voy a rescatar y te voy a pagar basura, te voy a pagar basura por tu casa. Y eso ya no va a poder ser posible, que es una ventaja, claro, que es un logro. Primero una aclaración y después la pregunta. No sé si he entendido bien cuando he hablado de la planificación urbanística, que en la actualidad el informe de costas es vinculante.
y en la reforma sería una mera consulta o una recomendación. Bueno, hecha esta aclaración, en cualquier caso la pregunta es la siguiente. ¿Tiene usted información, porque creo que el plan urbanístico de Denia se va a someter, nuevo plan urbanístico, se va a someter a aprobación del Pleno a fines de este mes de septiembre? ¿Tiene usted información de si Denia ha consultado o está vinculada o está referenciada la línea de costa en el nuevo plan urbanístico en el deslinde de la zona marines que queda pendiente? No ha cambiado nada el régimen del informe vinculante de costa, porque ese precepto, creo que es el 117, no se toca. Ese precepto se queda igual, es decir, el informe vinculante de costa va a seguir siendo vinculante. En cuanto a la pregunta, yo no sé la respuesta porque yo no tengo ningún encargo profesional de la zona esa del Marines. Estuve una vez allí asesorando a una familia que tenían un problema con el deslinde, pero no he tenido ningún encargo, por lo cual no he tenido intervención profesional y no lo sé. Sí, la información que tenemos nosotros es que los deslindes provisionales, las líneas provisionales son las que cuentan para el ayuntamiento para la redacción del nuevo plan general de ordenación urbana, incluso para el plan transitorio que está ahora vigente. Bueno, esa zona está sin terminar, es de lo poco que queda sin terminar. Pues entonces se mantiene el deslinde actual, el que existe. Ya a la nueva ley. No, hay deslindes que no se han tocado, que son vigentes, deslindes provisionales, que sí que el ayuntamiento los tiene en consideración para su redacción del plan general de ordenación urbana. Gracias. Dos preguntas. La primera referente a los 75 años. Me parece que al leerlo pone hasta 75 años. ¿Eso es una villanía o es un error ortográfico? Primera pregunta. Y segunda pregunta. En servidumbre de tránsito, dicen que la nueva ley, la redacción de este proyecto, dice que se aceptarán obras que no aumenten el volumen, ¿no? Y la pregunta es, una parcela que no tenga los cerramientos perimetrales, la valla metálica, esa valla metálica que no existe ahora, si con la nueva ley se podrá hacer porque aumentará el volumen, una valla metálica como una tela de una pista de tenis. Hay unos criterios en el reglamento de costas para hacer cerramientos nuevos en la servidumbre de protección, y creo que de tránsito también, que establecen que se puede hacer un murete, no sé, me acuerdo si de medio metro o de un poco menos. Y posiblemente si uno quiere hacer un cerramiento con una valla metálica de la parcela que ahora no está cerrada y dice, viene con el argumento de que no aumenta el volumen, la inmediata posiblemente sea que le digan, no, usted puede hacer lo que dice el reglamento de costas, que es un indicativo, es un pequeño murete muy bajo, indicativo de que esto es propiedad privada, pero que eso no impide que se meta nadie, que simplemente se meterá. Lo que pasa es que, bueno, habrá que ver qué interpretación se hace de esto. No solamente va a cambiar la ley, ha cambiado el gobierno, ha cambiado la sensibilidad en teoría, va a costar un poco más que cambie la aplicación concreta de la ley, pero hay situaciones que ahora se pueden ir a negociar o interpretaciones nuevas que se pueden hacer que antes era muy difícil. Y en cuanto al tema de los 75 años, efectivamente, es cierto, no dice la ley que se dan las concesiones de 75 años, sí que dice que se prorrogarán con esa redacción confusa a la que me he referido antes hasta 75 años, pero cuando se habla de la duración máxima de las concesiones, se dice que será como máximo 75 años, pero nunca dice, y no lo puede decir, que todas las concesiones serán de 75 años. Entonces hay una regulación general del máximo de las concesiones. El artículo de la ley de costa, que actualmente dice que el máximo serán 30 años, ahora dirá el máximo serán 75 años. Pero cuando en una transitoria del final habla de la prórroga de las concesiones en vigor, concesiones otorgadas, si dice prórroga de concesiones otorgadas con anterioridad a la vigente ley, que no queda muy claro si es la vigente ley de costas o la vigente ley de reforma de la ley de costas, que entiendo que se refiere a la segunda. Se entenderán prorrogadas hasta 75 años, eso lo dice así. También se establece, en relación con este tema de las concesiones, algunas trampas. Por ejemplo, se dice
que una concesión podrá tener un máximo de 75 años, pero en fragmentos de duración inferior. Por ejemplo, en píldoras de 10 o de 15 años, esto está muy mal, porque sobre todo cuando tiene un carácter indemnizatorio, ¿no? la concesión. Eso lo hacen, entiendo que lo hacen por si tienen que rescatar la concesión, el precio del rescate va a ser menor cuanto menos tiempo quede de esa concesión. Y yo creo que eso es una fórmula inadecuada y poco leal con el ciudadano, porque si la concesión tiene que ser de 75 años, porque de los 75 años. Y otra cuestión que hay en el articulado, que es muy inquietante y que sí que puede afectar aquí, de la misma forma que nosotros nos podemos beneficiar de las nuevas definiciones más leves del dominio público playa, también nos podemos ver sorprendidos por una regulación nueva que es inaceptable, intolerable, incomible, infumable, que está ahora mismo la transitoria que he citado hace un rato, que es la primera, punto 4, dice: terrenos comprendidos entre la antigua y la nueva delimitación del dominio público se darán en concesión a los antiguos propietarios, o porque se entiende que se ha producido un hecho expropiatorio. Y como no hay dinero en España para pagar eso, pues se paga en especie. Bueno, pues resulta que hay un precepto nuevo que introduce esta reforma que dice que ya no es una reforma de la transitoria, sino que está en el articulado. Al principio dice: cuando se haga un deslinde nuevo, se meta la línea para adentro y se ocupe el terreno de particulares, esos terrenos se darán en concesión. Vale, hasta ahí sensacional, encantado. Pues luego dice, podrá no darse la concesión si se perjudica la efectividad del dominio público. Dice eso. Eso es lo que dice. No se dará, o sea, podrá no darse la concesión bajo una condición absolutamente abstracta y subjetiva. Y los criterios subjetivos, agárrate cuando son los ingenieros de costas los que los tienen que interpretar y aplicar. Cuando se pueda perjudicar o se pueda, qué sé yo, la efectividad del dominio público, y ahí cabe absolutamente todo. Cabe todo. La otra forma de entender ese artículo es decir, que cuando le quite a usted la propiedad por un deslinde, se le cambiará por una concesión, excepto que no le dé la gana al jefe de costas, en cuyo caso usted se quedará pasando la mano por la pared. Y otra forma de decirlo es: cuando yo le quite su propiedad por un deslinde, esto es una expropiación que se la voy a indemnizar con arreglo al artículo 33.3 de la Constitución. Excepto que no le dé la gana al jefe de costa, en cuyo caso esto será una expropiación que yo no se la voy a indemnizar. Lo diga la Constitución o no. ¿Por qué? Porque lo ha dicho el jefe de costa. Y eso es lo que pone esa reforma. O sea que... Entonces, robar, pero así, robar en tu cara. otra preguntita. ¿Por el jefe de costas? Jefe de costas, el director general de costas, el ministro, es decir, es absolutamente inaudito, porque la única forma de tragarse eso sería que dijera, bueno, como esto es una indemnización por una expropiación, si no le damos la concesión porque va a peligrar un qué sé yo y un yo qué sé del dominio público, pues entonces se le expropiará con arreglo los criterios de la ley de expropiación forzosa, se le pagará, será un justiprecio, o bueno, vale. Toda la propiedad del país está sujeta a los intereses generales, pero lo que no puede ser es que se deje el tema en el aire, dejando abierta la posibilidad de una expropiación sin indemnización, que es canallesco e intolerable, y así es como está escrito, y además dejándolo a unos criterios absolutamente subjetivos que no tienen ningún tipo de régimen cerrado ni de objetividad. Otra pregunta. Dando la ley como está, usted mismo, por ejemplo, me compra a mí la casa, se puede escriturar y tal, ¿no? Apretando usted la ley como está. ¿Se puede vender? ¿Pero su casa está dentro del dominio público o no? Sí, está dentro del dominio público. Su casa no es suya. Su casa es de todo el pueblo español. Entonces no se puede vender. No. Ya. Cuando se apruebe esta reforma,
y cuando a usted le dé la concesión, si le corresponde, entonces usted podrá vender la concesión. ¿Y quién compra una concesión? ¿Cómo? ¿Hay gente tonta que puede comprar una concesión? Eso es un tema del precio. Depende del precio. Hay gente que Pero vivió viviendo 40 años y ¿cómo disfruta puedes de vender una panorama. casa de la que solo van a poder disponer de 15 años o 20? Pues hay quien la compra. El precio de una concesión no será nunca el precio de una propiedad. El precio de una concesión a la cual le queden de vida 75 años o 20 más 75 será uno. El precio de la misma vivienda al que le queden 5 minutos será otro. Es una cuestión del mercado. Pero 75 años dan cuando dan. Esto no los dan. Eso Que tampoco me parece justo, 75 años, ni 100. no, es que no lo es. Porque es mi casa y es mi casa. Y mi casa, si quiero que sea para mis hijos, o para mis nietos, o para mis bisnietos, pues yo creo que tendría todo mi derecho. Como he dicho, o sea, el apego a la propiedad privada no puede llegar en ninguna parte de Europa al extremo de que sea inmune a cualquier tipo de intervención pública, a cualquier tipo de expropiación. A lo que se puede aspirar es a que la indemnización sea un precio justo. Cuando la Constitución dice un justiprecio, se refiere a un precio justo, no a un capricho. Les voy a contar una cosa que la expliqué la primera vez que estuve en el Parlamento Europeo, el 20 de enero de 2009, en relación con esto del precio de expropiación, para que veáis de qué va la cosa en España. Aquí la transitoria primera dice que el que se considere poco pagado con la concesión puede ir al Tribunal Civil y decirle: estoy poco pagado con la concesión y quiero que me den más, porque una concesión no es lo mismo que la propiedad. Entonces el Tribunal Constitucional dijo: sí, muy bien, que se vaya y tal. Y hubo gente que se fue y de forma muy juiciosa fueron y le pusieron al Estado una demanda civil y le dijeron al juez, dijeron: mire, señoría, yo quiero que el Estado me pague en dinero la diferencia de valor de tasación entre la propiedad y la concesión. Es una cosa razonable. Sentencia. Dice el juez: pues no, pero lo que es divino, porque es divino realmente, ¿por qué dijo el juez que no? Y esto es fantástico. Dice: es que toda expropiación lleva consigo una cierta dosis de sacrificio. Eso lo dijo el juez. Por parte nuestra. Yo entiendo cuando hay personas que van en Sevilla en Semana Santa descalzas, bajando de rodillas, flagelándose, el concepto del sacrificio. Pero la Constitución no dice que el estatuto del ciudadano español sea que tenga que soportar ninguna dosis de sacrificio. Eso lo improvisó su señoría. Entonces, el tema está así, el tema está totalmente bloqueado, porque, entre otras cosas, habría mucho que hablar de la separación de poderes en España. Lo dejamos de lado, pero habría mucho que hablar. Pero no hay leyes comunitarias que dictaminan ya los procesos de conservación de la costa. Pues yo me creía que usted era alemán o algo así. No, alemán nada. No me creía que usted era holandés. Por eso he dicho antes en alemán lo de la bruja. Esto se va a reír. ¿Que en Europa qué? No, hombre, no. Digo, no hay unas leyes comunitarias que son, digamos, más importantes hoy en día que las que tenga cada país. Pues, no, mire, además le voy a contar un proceso que posiblemente les interese sobre la evolución que ha seguido el tema en el Parlamento Europeo, que ha sido muy paradójica y muy rara. Empezamos en el 1 de febrero de 2008, presentamos la queja, se admitió a trámite el 16 de julio de ese mismo año y se celebró el 20 de enero de 2009 el debate. El 26 de marzo de 2009 el Parlamento Europeo en pleno, de una forma absolutamente solemne y brutal, aprobó el informe Auken y entonces dijo que España, la ley de costa, que eso lo sabe todo el mundo. Bueno, ¿quién iba a decir que al año siguiente, en el siguiente debate que se hizo en mayo, o en marzo,
iba a presentar la Comisión Europea, es decir, el Gobierno de Europa, un informe técnico, un informe jurídico en el Parlamento Europeo diciendo que el Parlamento Europeo no tenía competencias para pronunciarse sobre esa cuestión. ¿Y quién iba a decir que el otro año siguiente, en el 2011, en mayo del 2011, había pasado un año, y fuimos allí otra vez, que a mí ya me cansa, ¿no? Y entonces nos encontramos con la sorpresa de que en todo ese año el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, la Comisión de Peticiones, que tanto nos quiere y que tanto nos protege, no había hecho ningún contrainforme jurídico sobre si tenía competencia o no. Y entonces se reprodujo el mismo debate, que si eran competentes, que si no eran competentes, que si por qué sí, que si por qué no. Todo eso tiempo después de que el Pleno del Parlamento Europeo ya había obrado como si efectivamente fuera competente y hubiera aprobado la resolución del Pleno que aprobó. Entonces, la evolución del tema en Europa es bastante rara. Yo creo que el gobierno español, no solo el gobierno, sino el partido político, le sentó fatal, pero fatal. A mí me ha venido por ciertos canales que eso que hicimos nosotros de ir allí a Qatar, que le sentó muy mal, pero no solamente el Partido Socialista, el Grupo Popular también no les gustó, decían que los trapos se lavaban de... No, señor, yo necesito resolver mi problema. Y si usted no me lo resuelve, pues usted me está echando. Que es un problema europeo. Usted me está echando. Pero no hay... Hay miles de kilómetros también en la costa francesa, en Córcega, en Sicilia, exacto. en toda la región italiana. Pues un día que estaba yo hablando con este mismo senador del PP, tomando café una vez, me saca el tema de Venecia y me saca el tema de todo esto que usted me dice. Y entonces yo empecé con un proyecto de mover una directiva europea sobre la costa, para unificar. Claro, criterios. Y entonces escribimos a las embajadas para pedir a ver la legislación de costas que tenían, para conocerla, para estudiarla, etc. No contestó absolutamente nadie, pero ni uno le contestó a nadie y tal, y eso se quedó ahí. Pero eso tendría mucha coherencia, porque no puede ser que estemos sujetos al tema financiero como estamos, y el tema de costas, pues no. Si los dejan en paz a los europeos, si los dejan en paz, pues no tienen por qué asociarse. Nosotros formamos parte de la más brillante e inmensa asociación y federación nacional existente, que es la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, que somos los que hemos tirado del carro, los que empezamos con el tema y lo hemos llevado a buen fin. Hay otras que han salido luego muy dignas y muy bien, pero no hemos hecho esa federación con otros porque no tenemos ninguna noticia de que haya ciudadanos europeos que sus países tengan este problema. Ah, pues sí que los hay, joder, claro que los hay. Y no poquitos. Entonces, nuestras casas se pueden heredar o no se pueden heredar. ¿Se pueden escriturar o no se pueden escriturar? Primero hay que morirse. ¿O no? ¿Por qué no? Yo quiero quitarme un pago de encima o lo dejo a mis hijos y está. Eso es una ¿Se puede o no se puede? O a mis nietos o a revés. Las concesiones se pueden heredar, pero repito otra vez que para eso primero tiene que haber formalmente una concesión. El problema que tienen los señores de costas es que lo dejan todo deshecho. Es que ponen la línea, en este caso posiblemente línea provisional, y primero se tendría que aprobar el deslinde, que pueden pasar, lo que he dicho antes, 35.000 años sin que aprueben el deslinde, y después un periodo de plazo también para que hagan el favor de tramitar las concesiones. Entonces, hasta ese momento, ellos han fabricado una situación de un caos jurídico, de un limbo jurídico y de un desorden que no hay absolutamente nadie rico, ni el jefe de costas, ni el rey de España, ni el Papa de Roma, ni San Pedro, absolutamente nadie que sepa qué derecho y qué deberes tiene un ciudadano que tiene una vivienda en esa situación. De momento, hoy, tal cual, con el deslinde sin aprobar, tendrá la suspensión de licencias y tendrá todos los problemas que hemos dicho antes de ese tipo
pero nadie puede decir que no es su casa. El problema, cuando se multiplica por 100, es cuando se aprueba el Derlinde y le dejan dentro del dominio público, ya aprobado, no provisional como es ahora, aprobado, y entonces usted se encuentra con que no sabe lo que tiene. Hoy día, tal cual está, si su casa está dentro de una zona delimitada provisionalmente como dominio público, pero no aprobada con carácter definitivo, entonces usted no tiene ninguna limitación nada más que la de las obras y todo eso, pero patrimonialmente a usted no le han tocado nada. Que podrá vender o podrá donar o podrá, en fin, hipotecar todo eso. No, porque el banco no va a ser tan tonto como para... Sí, sí que sí, pero a mí no me han dicho que no. En caso de... A mí no me han dicho que no, sin problema. Villa Brava y la playa, la playa de Oliva esta del río Fadalí, no sé cómo se llama. Eso es extrapolable más a Arenales del Sol o a las veces. ¿Qué es lo que es extrapolable? Es de denominación particular que le han dado a algunas áreas. Esas 10 puntos. Vale, eso es otro punto muy sensacional de la reforma de la ley de costas. Ese es un punto sensacional de la reforma de la ley de costas, que consiste en que han elegido 11 núcleos. Ustedes disculpen. Han elegido 11 núcleos para salvarlos, y de esos 11 núcleos, pues, alguno que otro conocido está formado por viviendas construidas ilegalmente dentro del dominio público cuando ya estaba delimitado en el marco de un gran fraude urbanístico. Pero sin embargo, estos los han salvado, lo mismo que a otros los han condenado. Y ya puestos, me gustaría, claro, todo el mundo tiene derecho a pedir, y yo también, ¿eh? Todo el mundo. Aquí también tendréis que decir, bueno, yo también quiero ser como esto, ¿por qué a este sí y a mí no? Hay un caso muy peculiar que me gustaría contarlo para que veáis hasta qué punto esta reforma pudiera tener que ver con algún lobby. Pudiera. Que es el tratamiento tan peculiar y tan ventajoso que se da la isla de Formentera. Vale. Se dice que en el Mediterráneo, se dice que la zona marítimo terrestre sigue estando definida por los máximos temporales. El director general de Costas no admitió la propuesta que le hicimos de volver a la definición antigua de los temporales ordinarios, el alcance del temporal ordinario. Máximos temporales en toda la costa, excepto en Ibiza, en Formentera. En Formentera resulta que el dominio público marítimo terrestre, o sea, la zona marítimo terrestre, no está definida como en Denia, como en Oliva, como en todas partes, por los máximos temporales, sino por el temporal ordinario, que tiene, lógicamente, mucho menos avance, ¿no? Pero no contento con eso, esta reforma introduce un criterio que no tiene ni pies ni cabeza desde el punto de vista ni moral, ni jurídico, ni técnico. Porque tienen la osadía de escribir que en aquellas partes de la isla de Formentera donde sean sensibles las mareas, el dominio público vendrá determinado por el alcance de la marea alta. En aquellos puntos donde no sean sensibles las mareas, entonces por los temporales. Muy bien. Todo el mundo sabe que en el Mediterráneo no son sensibles las mareas en ninguna parte. Por eso, todas las leyes de costas y de puertos desde 1880 establecían el criterio de la pleamar, en donde son sensibles las mareas, que es Cantábrico y Atlántico, y el del temporal ordinario en el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque no son sensibles las mareas. ¿Cómo puede ser que haya una isla, y no grande precisamente como Formentera, que tenga unas partes donde las mareas sean sensibles y otras donde no sean sensibles? Si alguien que haya estudiado geografía, ingeniería o geología me lo puede explicar, por favor que me lo explique, porque si no, yo no lo puedo entender. Y como
no son sensibles las mareas, a ver si podéis convenir conmigo en la conclusión final. Como no son sensibles las mareas, que son de esto, entonces el dominio público será esto también. Es decir, no existe prácticamente dominio público en donde ellos quieran, porque también serán ellos los que digan dónde son sensibles las mareas y dónde no son sensibles las mareas. Y esto es algo que supongo que se habrá hecho con unos criterios muy objetivos, muy singulares y muy imperfectos. La gente de Salvar Formentera pues estuvo también, el Parlamento Europeo hizo mucho de lobby y todo eso, etc. Pero esto es más raro que un perro verde, esto es completamente injusto, esto es completamente disparatado. Se puede proteger a los afectados de Formentera de una forma que no sea insultante para el resto de los ciudadanos del país, y se puede proteger a los ciudadanos de Formentera en una forma que no sea acientífica, pretendiendo que pueden ser sensibles las mareas en el Mediterráneo y más, que pueden ser sensibles en una parte del islote y en otra parte no. Y eso es también parte de la reforma. Bueno, pues las nuevas definiciones del dominio público en su versión playa, en cuanto a las viviendas que están construidas sobre zonas que se pueden considerar dunas muertas, dunas inmóviles, dunas que están fijadas por la vegetación y que no tienen relación con la playa, no tienen interacción con la playa. Aquí hay un conflicto muy extenso que se explica de la siguiente manera. La Ley de Costas introdujo una ampliación muy generosa del concepto legal de playa para incluir la duna, pero todas las dunas. La duna que está en movimiento, la duna que está fija, todas las dunas. El motivo es que dicen que la duna actúa como un reservorio de arena de la playa, entonces cuando sopla fuerte el viento de levante se lleva esa arena para el interior, pero se queda depositada en la duna en momentos en los cuales cambia el viento, de poniente, en invierno, etc. Vuelve esa arena a la playa y con este mecanismo se consigue el equilibrio, en teoría, de la línea de costa y un concepto que se puso muy de moda en los últimos años, que es el esponjamiento de la costa. Esto es lo que llaman el esponjamiento de la costa. Como esto resultaba muy brutal y muy expansivo, porque de la misma forma que una playa, lo que se llama la playa seca, puede tener 40, 50 metros, 60 metros, el cordón dunar asociado a la playa puede tener 200 o 300 metros tranquilísimamente. Y esto introduce una afección dramática en la población. El reglamento de costas introdujo una limitación, y esa limitación decía: las dunas que estén fijadas por la vegetación y que no tengan interacción con la playa, es decir, que ya no estén cumpliendo con esa función de reservorio de arena de la playa, porque de ahí ni salga arena de vuelta para la playa, ni se reciba tampoco arena porque esa arena está fija, estas dunas no son dominio público. Y esto en teoría pues era un alivio de una definición muy expansiva y muy problemática. Los tribunales, en la práctica de los conflictos que ha habido sobre la ley de costas en España, han decidido no hacer absolutamente el menor caso de esa limitación introducida en el reglamento de costas. Es decir, los abogados veníamos y decimos: mire usted, su señoría, que es que estas viviendas están en una zona de dunas fijadas por la vegetación que no constituyen dominio público con arreglo al reglamento de costas. Sentencia: esto a mí me da igual, porque como la ley de costas dice que son todas las dunas, entonces yo me quedo con lo que dice la ley. Esto es una duna, me da igual que sea una duna muerta, medio muerta, viva, agonizante, fijada por la vegetación o no. Esto es dominio público y usted pierde el pleito y su cliente pierde la casa. El 4 de mayo hicimos una reunión, el presidente de la plataforma y yo, con aquí hay los sitios. Por ejemplo, cuando Cristina Narbona era ministra, ella
inició, incluso aquí en Denia, inició unas acciones tendentes a comprar la finca de la Torre del Cherno. Pues hay un expediente que yo lo tengo en mi despacho, en el cual el Ministerio quería comprar esa finca para sumarla al dominio público. Esa finca no es una playa, esa finca no es zona marítima terrestre, no llega a los temporales, pero si el Ministerio compra esa finca y dice, la declaro dominio público, que está colindante con el dominio público, es dominio público. Y es dominio público del artículo 4, porque el artículo 4 de la Ley de Costas dice que si el gobierno compra un espacio lindante con el dominio público natural y lo integra en el dominio público, aunque no sea dominio público natural, porque no lo es, será dominio público. Otro concepto de estos nuevos, del dominio público artificial, son los terrenos que por cualquier motivo hayan perdido su primitivo carácter de dominio público natural. Entonces imaginemos que hay, pongo por caso, una zona de arrecifes en donde llegaba el temporal, como desde donde yo estoy hasta la puerta de entrada a la sala. Imaginemos que hay una obra pública, por ejemplo, que ponen ahí unos espigones, o que ponen un club náutico, o que ponen cualquier tipo de obra de la clase que fuera, que hace que el temporal ya no llegue hasta donde está la puerta. El temporal va a llegar, puesto que el mar va a estar mucho más alejado, el temporal va a llegar menos profundamente dentro de la tierra, por ejemplo, hasta la primera línea de sillas. Entonces quiere decir que todo el terreno que hay detrás, con arreglo al artículo 4.5, ese terreno ha perdido el carácter que tuvo en su momento de dominio público natural, porque ya no llegan las olas. Entonces lo que dice la ley es que ese espacio sigue siendo exactamente igual dominio público. ¿Se entiende un poco mejor ahora? Entonces, si yo modifico las definiciones legales del dominio público, se produce un efecto parecido. Es un efecto que ya no tiene un origen físico, sino legal. Sí, ahora ya no soy yo el temporal que retrocede, no, es que yo mismo modifico la definición legal del dominio público natural. Y ahora digo, las dunas muertas ya no son más dominio público natural. Eso no es ningún motivo para que los vecinos que están en las dunas muertas se empiecen a tirar cohetes de contentos, porque lo único que significa en principio es que pasa de ser dominio público natural a ser dominio público artificial. Con las leyes anteriores, cuando sucedía una cosa de estas, cuando sucedía el director general de Costas en su despacho de Madrid para hablar de la reforma, de cómo creíamos nosotros que había que hacer la reforma. Sabéis que nosotros habíamos escrito un texto, un proyecto de reforma de ley de Costas en 2009, y una de las cosas que le dijimos era justamente esto que acabo de contar. Le decíamos, mire, tenga en cuenta que se está produciendo aquí un desfase, porque claro, el ordenamiento jurídico saca las dunas muertas del concepto de dominio público natural, y sin embargo los tribunales están insistiendo. Haga usted el favor de coger esto, sacarlo del reglamento, no sacarlo, sino copiarlo del reglamento y ponerlo en la ley. Y eso es lo que ha hecho. Eso es lo que ha hecho. Pues nos ha hecho caso. Entonces, como nos ha hecho caso, ahora la definición de dominio público natural tipo playa ha experimentado una limitación. Esa limitación es que ahora ya sí que se va a poder decir que esos espacios que están formados por dunas fijadas por la vegetación, dunas muertas, dunas que no dan arena a la playa ni la reciben, van a dejar de ser dominio público. Y entonces, teóricamente, y yo le explico por qué es teóricamente, los propietarios que tengan unas viviendas o unos edificios en esas zonas encima de arena de dunas fijadas por la vegetación, pues se podrían sacudir la definición de dominio público y quitársela de encima.
Otra cosa en la que también nos hizo caso el director general de Costas al redactar la reforma de este artículo, el artículo 3.1b, es algo que aquí afecta menos, pero que lo comento, que es sacar de la definición de dominio público natural las formaciones de materiales sueltos, es decir, de arena, hechas por medios artificiales. Es muy contradictorio que en la definición del dominio público natural se incluya un amontonamiento de arena de origen artificial. Pero eso es lo que dice la ley en este momento. Y eso significa mucho en la práctica. Eso significa en la práctica que vienen con un camión, y esto ha sucedido, esto no es una improvisación ni una teoría, es que ha sucedido, vienen con un camión, nos tiran arena en nuestra propiedad y nos dicen: ahora mismo esto es dominio público natural porque yo aquí he tirado arena. Y esto ha sucedido. Esto es una forma de abusar de la ley, de abusar del poder y de abusar de los ciudadanos. Entonces, esto lo ha suprimido el anteproyecto de ley. Ahora, en cuanto a la posibilidad práctica y concreta, con nombre y apellidos, de que los vecinos puedan beneficiarse de esa nueva definición del dominio público natural, encuentro un problema espantoso. Yo desde el principio, que empezamos con los temas de la reforma, dije que la clave estaba en el artículo 4.5 de la Ley de Costas. El artículo 4.5. El artículo 4 de la Ley de Costas recoge una serie de conceptos que se incluyen dentro del llamado dominio. Bueno, hice un análisis rápido que lo publiqué en el blog, que contenía lo que yo pensaba que era, en mi opinión técnica, sobre la reforma de la Ley de Costas. He decidido unas cuestiones. Posiblemente mejor que empezar yo artículo por artículo a decir lo que pienso y lo que me parece, y dar aquí una clase de derecho administrativo, es que conteste a las preguntas que me ha hecho la asociación, y después, pues, o hacemos coloquio o lo que queráis. Que yo recuerde, una pregunta que me ha hecho la asociación es cómo puede afectar esta reforma a la servidumbre de tránsito, donde hay muchos vecinos que han puesto muros perimetrales de protección de la parcela. Actualmente se pueden hacer muy pocas obras en la servidumbre de tránsito, solamente las que exijan el ornato y la higiene. No se pueden hacer obras de consolidación. Por ejemplo, si tenemos un muro y ese muro se deteriora o se cae, pues prácticamente no se puede coger y reconstruir el muro, porque eso ya se considera que es una obra nueva, etc. Tanto las obras de la servidumbre de protección, que están muy restringidas, como las obras de la servidumbre de tránsito, que están muy restringidas en la ley actual, digamos que experimentan una cierta suavización con este proyecto. Y entonces la servidumbre de tránsito, que es la pregunta que me han hecho, se podrán hacer obras de reconstrucción y obras de mejora que hasta este momento no eran posibles. Como la servidumbre de protección coincide con la servidumbre de tránsito de los primeros 6 metros, las limitaciones de la servidumbre de tránsito se aplican también. Y este proyecto introduce unas limitaciones a las obras nuevas de la servidumbre de protección, que serán también de aplicación al tránsito, que es que dice que las obras nuevas que se hagan tendrán que contar con una certificación de eficiencia energética, que de momento está un poco en el aire en qué consiste, que supongo que es un requisito que ha introducido este texto para congraciarse con grupos críticos conservacionistas y ecologistas que les están acusando de cargarse las playas e introducir las líneas en las playas, y entiendo yo que por lavar su conciencia quizá es por lo que han introducido estas condiciones que no se pueden aplicar a cualquier tipo de obra que se haga en la servidumbre de protección, supongo, porque si lo que queremos hacer es la reconstrucción de un muro, ahí no hay ninguna energía eléctrica, ni hay consumo de agua, ni hay nada que pueda tener una certificación de eficiencia energética. Entonces supongo que dejarán tranquilísimamente a la gente construir un muro. Lo que no se puede hacer es aumentar el volumen. Y la limitación que hay también es que si se hace una obra de este tipo,
el incremento de valor de la vivienda o del edificio a efectos de expropiación pues no se tendrá en cuenta, cosa que ahora mismo no es el problema y no nos interesa. Otra cuestión que se ha planteado es en qué manera se pueden beneficiar los vecinos de un público artificial. Son espacios que no son dominio público natural, son espacios que no son una playa, son espacios que no son alcanzados por los temporales, pero son espacios que son dominio público. O sea, esta ley de costas es la primera que distingue entre el dominio público natural, que se define por la presencia de arena o alcance de los temporales, y el dominio público artificial, que se define por una serie de conceptos, son los acantilados, los terrenos que yo haya comprado para sumarlos al dominio público, y en cuanto al artículo 4.5, los terrenos que han perdido su primitivo carácter de zona marítimo terrestre o playa. Esto significa que si yo modifico a la baja las definiciones del dominio público y yo cambio esas definiciones y las restringo de manera que el dominio público natural me refiero, es decir, si yo hago más pequeña la definición legal de una playa, si yo hago más pequeña la definición legal de zona marítimo terrestre, que es el alcance de los temporales, esto da exactamente igual. Exactamente igual. Porque los terrenos que han perdido su primitivo carácter de zona marítimo terrestre o playa continúan siendo dominio público, en este caso dominio público artificial, pero prácticamente con el mismo régimen. ¿Esto se entiende? No se entiende, lo voy a explicar otra vez, A ver, desde que se inventó el carácter público de la costa, que fue en 1880, el dominio público está conformado por, primero, la primera definición legal fue el alcance de las mareas, después se prolongó el alcance de los temporales, después se incluyó la playa, y todo esto formaba un concepto legal que era el concepto de dominio público. El dominio público es como la plaza del pueblo, es como las calles y las carreteras, es un espacio de todos. Hasta la última ley de costa, antes de esta, la de 69, pues esto es muy obvio y muy tautológico. El dominio público era dominio público, pero que era dominio público natural, definido por unos conceptos físicos, por unos conceptos del paisaje, playa o temporales. Esta ley de costas viene con una novedad, la ley de costas del 88, la que está en vigor, y esa novedad consiste en que se introduce junto con esos conceptos de toda la vida del dominio público natural que están recogidos en el artículo 3º, y repito, playa o temporales, otra serie de conceptos nuevos que conforman unos espacios que se adhieren, que se pegan, que se adicionan al dominio público natural en algunos casos, que los profesores le llaman dominio público artificial y que están formados por una serie de conceptos nuevos que no tienen nada que ver con el paisaje. Imaginemos